Noticia de última hora que nos ha dejado sin palabras. Pedro Sánchez disponía de un informe del CNI sobre José Luis Ábalos y sus conexiones con Koldo y Aldama. Esto significa que el presidente del gobierno tenía conocimiento total de lo que ocurría y, en lugar de actuar en consecuencia, optó por encubrir la situación. Pero eso no es todo. Además, le ofreció a Ábalos la posibilidad de seguir en política como diputado. Vamos a analizarlo con detalle. El escándalo ha sido destapado por El Español, que ha filtrado información explosiva sobre un informe de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil. En él, se confirma que el gobierno de Sánchez sabía de las operaciones irregulares que involucraban a Ábalos, Koldo y Aldama, quienes movieron hilos en la sombra para sus propios intereses. ¡Esto es gravísimo! Pedro Sánchez destituyó a Ábalos, pero horas después de su salida del Ejecutivo, Ábalos organizó una reunión secreta con Aldama y Koldo en su vivienda oficial. Según el informe, esta comunicación fue captada a través de mensajes encriptados y teléfonos antiguos, conocidos como cafeteras. Pero aquí viene lo más impactante. En esa reunión, Ábalos confesó que Sánchez ya estaba al tanto de todo gracias a un informe del CNI. No es solo corrupción, es encubrimiento al más alto nivel. El hecho de que Pedro Sánchez no haya denunciado esta situación, sino que la haya ocultado y haya permitido que Ábalos siga en la política, pone en una posición muy delicada al presidente. Si esto se confirma, podría ser considerado responsable de encubrimiento de delitos gravísimos. Y eso no es todo. El escándalo también salpica al PSOE, ya que se ha revelado que presuntamente se ofrecieron 50.000 euros a Carmen Pano para que negara la existencia de pagos irregulares en bolsas de dinero en metálico dirigidos a la sede del partido. Antes de continuar desglosando esta trama, te pedimos que te suscribas al canal y actives la campanita. Tu apoyo es clave para seguir revelando la verdad. Déjanos tu comentario con tu opinión sobre este escándalo. La información filtrada indica que el CNI tenía un informe detallado sobre los pagos irregulares y las operaciones oscuras de Ábalos y su círculo cercano. Es decir, Pedro Sánchez no puede argumentar desconocimiento. Sabía perfectamente cómo operaban, y en lugar de actuar con transparencia, decidió protegerlos. Uno de los aspectos más llamativos de este informe es que detalla cómo la trama funcionaba con una estructura bien organizada, desde la captación de contratos hasta el movimiento de dinero y favores políticos. Se confirma que utilizaban teléfonos viejos para comunicarse y evitar el rastreo, pero eso no fue suficiente para evadir a la UCO. La investigación revela que Aldama llegó a la residencia de Ábalos en la calle Balbina Valverde sobre las 3 de la tarde y permaneció allí por 2 horas. En ese mismo momento, Ábalos publicó su despedida del gobierno en redes sociales, dejando en evidencia la coordinación de los implicados. El informe del CNI, según El Español, es demoledor. Confirma que el presidente del gobierno conocía de antemano las irregularidades y que, a pesar de ello, no tomó ninguna acción legal. Es más, después de destituir a Ábalos como ministro, lo colocó en una posición estratégica dentro del Congreso. ¡Increíble! Este escándalo se suma a otros casos de corrupción que han salpicado al gobierno de Sánchez. Desde los negocios de Begoña Gómez hasta las conexiones de su hermano David Sánchez, la situación se vuelve cada vez más insostenible. No es solo un caso aislado, sino una red de intereses que afecta a las más altas esferas del poder en España. Lo que queda claro es que el informe de la UCO y el CNI podría ser la prueba definitiva que arrincone a Pedro Sánchez. De confirmarse que conoció los delitos y los ocultó, podría enfrentar graves consecuencias legales. La pregunta es, ¿se atreverán a investigarlo o todo quedará en la impunidad? La trama se enreda y las pruebas contra Pedro Sánchez y su gobierno son cada vez más contundentes. Hablamos de un encubrimiento a gran escala, de mentiras sistemáticas y de una red de corrupción que parece no tener fin. Vamos a desglosar los detalles más comprometedores que podrían llevar al actual presidente a rendir cuentas. Luego de que se filtrara la información del informe del CNI, una pregunta resuena con más fuerza. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de Sánchez? Recordemos que no solo se trata de que tenía conocimiento de las operaciones de Ábalos, Aldama y Koldo, sino que su inacción y encubrimiento lo convierten en un actor clave en toda esta trama. El hecho de que Pedro Sánchez haya permitido que Ábalos continuara en la política, a pesar de conocer sus presuntas actividades ilícitas, es una señal alarmante. No estamos hablando de un error de cálculo ni de un caso aislado, sino de una estrategia deliberada para proteger a uno de sus hombres de confianza. Y esto nos lleva a la siguiente gran revelación: el chantaje interno. Según nuevas informaciones,
Aldama y Koldo mantenían un flujo constante de información con figuras clave dentro del PSOE. Se habla de favores, contratos amañados y hasta pagos en efectivo transportados en bolsas. ¿Se imaginan lo que significaría que existieran pruebas de estos movimientos? Pues bien, hay indicios de que algunos de estos documentos ya están en manos de la justicia y podrían salir a la luz en cualquier momento. Uno de los puntos más escandalosos es la presunta oferta de 50.000 euros a Carmen Pano para que negara haber transportado dinero en metálico a la sede del PSOE. Este tipo de maniobras nos recuerdan a los escándalos de corrupción más sonados de la historia reciente en España. Y sin embargo, aquí estamos, viendo cómo se repite el mismo patrón de impunidad. Pero eso no es todo. Hay un elemento que podría cambiarlo todo: el Tribunal Supremo. Si el Supremo solicita oficialmente el informe del CNI, Pedro Sánchez no tendrá escapatoria. Su conocimiento y encubrimiento de los hechos quedaría expuesto, y en consecuencia su responsabilidad directa en los actos de corrupción dentro de su gobierno. Además, no podemos olvidar el papel de la Fiscalía en este entramado. Hasta ahora ha actuado con una pasividad alarmante, lo que ha generado aún más sospechas sobre su posible parcialidad. Si la Fiscalía General sigue sin tomar cartas en el asunto, podríamos estar ante una crisis institucional de proporciones históricas. En este punto queda claro que la única forma de que se haga justicia es que la presión ciudadana no cese. Es fundamental que este escándalo no se entierre bajo el manto de la desinformación y la manipulación mediática. La corrupción no puede seguir siendo el pan de cada día en la política española, y es nuestro deber exigir explicaciones y responsabilidades. ¿Qué opinas de toda esta situación? Déjame tu comentario, quiero saber tu punto de vista. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir destapando la verdad. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.